Sin duda, sin ninguna duda, recuperar la democracia fue un asunto de muchos, pero entre esos muchos hay unos cuantos que fueron articuladores de la recuperación de la democracia. Escuchemos primero a Susana Selene, dale. En realidad se recuerda el 10 de octubre porque el 10 de octubre es el traspaso que hace del mando del gobierno el general Vildoso a el electo en las elecciones del 80, el doctor Hernán Siles Suazo. La lucha por la democracia había empezado antes, desde luego, pero se considera esa fecha por el símbolo que significa que en el Congreso de la Nación, que estuvo tantos años cancelado por las dictaduras militares, se diera precisamente ese acontecimiento tan extraordinario que es el traspaso en paz después de tantos alzamientos, muerte y persecución que hubo a los electos en una elección democrática que empezó el 78, el 79 y el 80. Los antecedentes que se dieron, por ejemplo, con el fraude de Banzer, el hecho de que la señora Lidia Gayler logre estar o haya sido colocada por espacio de un año como presidenta, fue parte de lo que ayudó tal vez a dar el paso para hacer que la democracia se instaure en el país. ¿Ayudó a madurar esto? Es que la historia en realidad es nada más que la sucesión de procesos que se van articulando, no sumando. Nada surge de la noche a la mañana. El fraude de Banzer, bueno, porque quería reproducirse en el poder creyendo que su delfín y le iba a ser fiel, no le dio resultado. Pero en realidad yo creo que la lucha por la democracia tiene un significado el 10 de octubre, pero es un continuum desde que sectores de la sociedad política y de la sociedad civil asumen que vivir en un régimen militarista y antidemocrático y dictatorial no es lo más saludable para una sociedad. Es decir, es un continuum que tiene un desemboque. Podríamos decir que el golpe que da lugar a la presidencia de la señora Lidia Gayler es uno más de los eslabones de ese continuum como sucesión de hechos que están determinados o van a determinar una determinada realidad. Puede ser. ¿Y por qué es un continuum? Porque ninguno de los otros intentos tuvo éxito, salvo el de el 2006 con Evo Morales y el mentiroso llamado proceso de cambio, porque es cierto que cambiaron muchas cosas, pero no cambiaron tal como ellos lo dijeron, que era una sociedad más inclusiva, una sociedad democrática, etcétera, etcétera. Pasan 41 años desde esa fecha, pero la lucha por instalar o instaurar la democracia en el país tiene una larga data. Lo que pasa es que en términos históricos tampoco son periodos tan largos porque se reducen a unos cuantos años o a unos cuantos decenios. En cambio, la lucha por la democracia es realmente una lucha cotidiana, día a día. Hace 17 años yo por lo menos estoy peleando por la democracia en este país porque está, antes yo decía secuestrada, pero yo creo que la democracia a partir de que ganó el MAS con Evo Morales y García Linera ya no es democracia. Y me voy a referir a esto para que quede claro qué es lo que yo digo, porque la democracia no es solamente ir a votar, depositar mi voto. Ese es el instrumento, es lo que se llama la democracia método. Porque la democracia es mucho más que el voto. La democracia, en primer lugar, es la convivencia entre diferentes y por eso se habla, por ejemplo, de una democracia participativa
a partir de nuestros intereses y de nuestra visión del mundo en el Congreso. El otro es lo que se llama la democracia liberal, que está centrada en el individuo, en la libertad del individuo. Y otro mecanismo es lo que se llama la democracia constitucional, que atraviesa las dos anteriores y que es la democracia que está basada en una constitución política del Estado que reconoce la independencia de poderes, la convivencia entre diferentes, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Esos tres tipos de democracia, en realidad, que son una columna vertebral, porque además comprende la alternancia en el poder cada cierto tiempo, la libertad del individuo y del ciudadano a elegir su opción política, están vulneradas en Bolivia hace 17 años. Lo que sí debemos festejar es a los mártires de la lucha democrática, quienes dieron su vida por reconquistar o instaurar la democracia antes de aquel 10 de octubre, pero que el 10 de octubre tiene el símbolo de que se recibe la banda presidencial y la medalla de Bolívar en el recinto político por excelencia, que es el Congreso. ¿Y de qué democracia podemos hablar ahora si en ese Congreso ha sido eliminada, por ejemplo, la labor de fiscalización con la interpelación que se hace a los ministros? Que el presidente después tiene la opción de sacarlo, de volverlo a nombrar, de hacer lo que le da la gana, es otra historia, es su potestad. Desde mi punto de vista totalmente antidemocrática, pero han eliminado la labor de fiscalización. ¿Por qué? Porque ya son dictadorcillos, todavía no son dictadores así a carta cabal, como puede ser Erdogan, como puede ser Orbán, o como puede ser Maduro, o como pueden ser los Castro, que ya no están, pero están sus sucesores, o como puede ser Ortega en Nicaragua. Pero van camino a eso. ¿Qué sentido tiene en una democracia plena eliminar una de las funciones y de las potestades que tiene el órgano legislativo a más de legislar, que es fiscalizar? Y bueno, y lo que está pasando con el Poder Judicial, que como diría Hamlet, algo huele mal en este poder. Tan mal que han eliminado la convocatoria a elecciones, pretenden volver a prolongar el mandato de los que están. Es decir, como han hecho lo que les ha dado la gana, quieren seguir haciéndolo. Y eso es lo que la sociedad civil y también la sociedad política, que es lo que se llama la oposición, debería empezar a reflexionar seriamente y ver cuáles son los caminos que tenemos hacia adelante para evitar que el MAS siga reproduciéndose de... Sin duda, esto termina con un planteamiento. ¿Están en condiciones los que no son masistas de proponer algo? ¿De encontrar un camino? ¿Qué dice Pancho Aroste? Ponelo. Ingresar en el modelo, el sistema democrático, no fue fácil. ¿Cómo fue que se comenzaron a organizar los partidos políticos ante una serie de inestabilidad por golpes que se venían dando en los diferentes gobiernos? Bueno, en realidad el proceso de Banzer Suárez, que fue de 7 años, empezó a agotarse por dos fenómenos. Primero, porque bajaron los precios de los productos de exportación, el estaño, el petróleo. Y segundo, porque tenía una abultada deuda externa. Y creo el agotamiento mismo de los militares, el desgaste de los militares en el poder, ¿no? Entonces, eso fue una razón interna. Y la razón externa fue que, ascendió al poder el presidente Jimmy Carter, y el presidente Jimmy Carter, como parte de su política internacional, era
que los ciudadanos volvamos a elegirnos a nuestros representantes y el repliegue de los militares a sus cuarteles. Eso fue duro. El MIR ya había tomado una posición de que teníamos que pedir democracia en el seminario de Achocalla. Esa fue la gran conclusión, de que teníamos que reencontrarnos los bolivianos en democracia, y de tal manera que cuando Banzer convocó, dijo que iba a convocar, inmediatamente Paz Zamora salió en una conferencia a un perseguido, a un clandestino, a pedir que se convoquen a elecciones, y que aseguraba que el MIR, perseguido durante 7 años, iba a formar parte de las elecciones, iba a participar en las elecciones. Ese fue un hecho que empezó a conmover a los otros partidos. Finalmente hubo la convocatoria, el MNR, la Falange, los partidos comunistas no creían que iba a ganar el caballo del corregidor, y no fue así, porque el pueblo es más fuerte y sabe. Entonces se hizo la Unidad Democrática y Popular, que era el MNRI, el Partido Comunista, el MIR, CERNA, MRTKL, MPLN, una serie de partidos, el MIN, que se unieron en una lucha por la democracia y participando con las reglas del juego, frágiles, pero reglas al fin. Entonces, eso hizo que entremos a elecciones y los obligó a los otros partidos, al MNR, al Partido Comunista, a participar. Y hubo una participación masiva, pero hubo el fraude. El caballo del corregidor tuvo que hacer un fraude desmesurado del general Pereda de UNP. Entonces, de tal manera que el presidente Banzer no le quedó más que anular las elecciones, porque el clamor popular y observadores internacionales habían visto que el fraude era... Sin duda, Pancho tiene una memoria espectacular, pero no nos olvidemos que ese fraude lo hace Banzer con la Corte Electoral, y lo hace para darse tiempo de formar su partido y de crear las condiciones para su participación en política. Ese fraude de Pereda no lo hace Pereda, que tenía muy poca experiencia política, lo hace Hugo Banzer Suárez y su equipo de gente, que eran los ex-MNRistas y algunos ex-falangistas, pero sobre todo con ex-MNRistas, Julio, ¿cómo se llama? Fortún. Bueno, don Fortún y algunos otros que eran muy hábiles, pero eso lo hacen para darle tiempo a Banzer. Lo que no contaron fue que Pereda, molesto por esa situación, y después de la anulación de las elecciones, lo que ocurre es que Banzer quiere prorrogarse un poquito más y termina tumbándolo Pereda, que después lo tumba Padilla. Pero eso son otras cosas. Sigamos. Desmesurado. Igual como el que hizo Evo, muchos años después. Entonces, para que vean que es como dice Arnold Toynbee, la historia es circular, se repite, no igual, pero parecido. Entonces, y de ahí empezó el tránsito a la democracia. No fue fácil, porque finalmente Pereda, por supuesto, como cualquiera que le anulan las elecciones fraudulentas, que ya las tenía como ganadas, entonces da golpe de Estado y empieza el proceso de inestabilidad. Desde el 78 hasta los 2000, hasta 1982, fue un proceso de que entró el gobierno de Guevara y le dio un golpe en Atush. Entró el gobierno de Geyler, todos para reencauzar la democracia electoral con mejores cimientos, cada vez con poder electoral más independiente, eso tenemos que decirlo. Entonces, y viene García Meza. Y García Meza fue el cherry, y finalmente hubo el decantamiento democrático y terminó el gobierno por acuerdo político, con participación de la Iglesia. 2 años después
entregando el poder el 10 de octubre de 1982 a los diputados y senadores electos 2 años antes, en la última elección. Así fue. A diputados y senadores no es que le dieron asiles, se respetó la Constitución. Señores, elijan. Ahí están, ustedes se hacen cargo. Ese fue el valor de lo que hizo Vildoso. Yo estoy un tanto sorprendido con Vildoso y lo tomo con un poquito de beneficio de inventario a Vildoso, porque el libro de Cecilia Lanza no lo pone bien parado a Vildoso y hay que averiguar exactamente de qué se trataba todo ello. Vamos al corte y venimos al tiro.